todos ustedes por estar aquí. Conocí a Ben Clark el día que cumplió 20 años. Lo conocí en la Fundación Antonio Gala en Córdoba, y un día de esos 9 meses de beca en la que estábamos, le dijimos que la Fundación mandaba todos los años a la Semana Santa cordobesa un costalero de honor. Quien conoce a Ben adivina que él solo se postuló inmediatamente, que obtuvo mágicamente el puesto y que se pasó una semana entera entrenando bajo el sol cordobés, probablemente con una mesa de madera maciza encima, y por qué no, probablemente también haya terminado con un ilustrador sentado sobre la mesa maciza. Lo cuento porque verlo hacer eso resultó mucho más épico de lo que habíamos imaginado, y porque nos dimos cuenta, todos los demás, de que la broma se había convertido en otra cosa. Y nos iba dejando de hacer gracia mientras entendíamos que lo que presenciábamos era una forma de ver las cosas. Hacer cosas bonitas porque sí, mirar las cosas como posibilidades de vivir grandes experiencias, entrar en todas las bromas con la ilusión de que algo pueda pasar. Uno arriesgaría que eso le está permitido solo a alguien que es poeta, y que se trata de eso. Un poeta como alguien que hace cosas bonitas, inesperadas, tremendamente genuinas, y los que lo queremos sabemos que eso es un don que nos hace sentir mejor a todos. Que cuando tenemos cerca a alguien que mira el mundo así, tenemos más ganas de estar en él. Así que quería acompañarlo hoy y contarles que un día tuvo 20 años, que yo estaba ahí, y que Ben ya era el mejor de todos los poetas. Buenas tardes a todos. Cuando en la película Gladiator... Estoy llorando. Estoy sudando como una No estoy llorando, estás sudando. Yo no lloro. Cuando en la película Gladiator se preguntan por cómo Roma debe volver a ser fundada, cuáles son sus cimientos y cuáles son sus ideales, la hija de Marco Aurelio responde que Roma siempre fue un sueño, ¿no? De una manera bastante lila, pero cuando los escépticos pregunten cómo levantar de nuevo letras corsarias, cómo alzarla de su estado, cómo hacer de ella una verdadera república de las letras, respondamos de la misma manera, ¿no? Letras corsarias siempre fue un sueño, un ideal, una utopía. Nada que estas 4 paredes, ni estos cristales a la plaza de San Boal puedan contener. Igual que no hay pecho en el que quepa tanta alegría, ni ministerio que englobe verdaderamente la justicia, ni un puto Tupperware en el que se enjaule todo el amor que una abuela pone en sus croquetas. La vida, amigos, siempre se escapa por los resquicios, por las esquinas donde no pusimos, o donde pusimos poca silicona más bien. Lo importante, lo natural, lo querido, es decir, la belleza y la verdad, siempre rebosan, siempre escapan, huyen de la planimetría y la acotación. Pero eso, por eso, todo lo enorme, solo puede vivir en realidad en los sueños, solo puede vivir aquí, en letras corsarias y en este instante en el que presentamos el libro de Ben Clark. Al acompañarnos también hoy Javier Sidlecki, he de decir que si pusieran una bomba en este sueño, acabarían con todos mis contactos de marcación rápida. Están aquí prácticamente todos a los que la policía llamaría en caso de que entraran en combustión espontánea. Y quizás sea esta idea la que sobrevuela este libro, ¿no? Semiótica nuclear. La idea de cómo señalizar la bomba, la idea de dónde poner un cartel que anuncie el final de todo esto, con la buena intención, sí, de que en el futuro puedan sortearlo, para que lo eviten y arrinconen y no lo toquen y no mueran. Es un mensaje para los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de la puta ira que somos nosotros. Y este mensaje, esta advertencia de que nosotros fuimos los que jodimos el futuro, porque desde el presente nos hemos cargado también el pasado,
solo puede ser escrito en una lengua, que es la poética. Solo puede ser metafórico, porque la carga tan brutal de vida y muerte no puede contenerse en un poema, a no ser que este poema se multiplique en muchos otros y acabe inundando la ciudad y el país y el mundo, para que termine incluso dibujando la idea de que son ellos, de que son los hijos de nuestros hijos, los verdaderos residuos radiactivos. Y esta idea de la infinitud tratada de forma irónica, este juego constante entre el gravitas y el levitas, que si lo serio ha de tratarse con ligereza, que si lo estúpido con la mayor de las atenciones, solo lo puede desarrollar alguien como Ben Clark, un poeta descreído, pero al mismo tiempo profundamente arraigado a sus creencias. Un poeta que sabe bien de dónde viene, pero al que todo el mundo considera apátrida. Y le hacen en Gales y en Málaga, en Mérida o en Salamanca, le hacen todos en Ibiza, Soria o Pernambuco. Es un poeta deslocalizado, un poeta a un coche pegado. Un poeta que va donde le lleve el viento, pero que jamás pretende ser veleta ni brújula. Un poeta que se ríe por los cuatro costados. Un poeta que se pregunta si puede apostar la propia bola de la ruleta a que esta cae en el 21. Un poeta generoso y agradecido, que da siempre al lector las pistas clave y, llegado el caso, si le llamas, te da la solución. Alguien que con unas manos enormes escribe con una pluma delicada, que entiende las razones para desaconsejarlas y admite los errores como si fueran otro ingrediente de una inmensa tarta. Un poeta nictálope, un poeta que es en la oscuridad cuando ve mejor. Un poeta que tira cuerdas en todas direcciones y cuando nadie se lo espera, levanta su propia carpa de circo. Un poeta que mantiene una absoluta fidelidad con la poesía que se da en este país, como atestiguan sus premios y sus jurados y la colección de poesía Isla de Fante que dirige en editorial Sloper, pero que inevitablemente nace en esos reductos que los ingleses tienen diseminados por la geografía española y que le enlaza directamente con la primera etapa de Auden y su compromiso con la Guerra Civil Española y sus paren los relojes, y desde luego Selby y sus Firmandias, y Abel le cabrea de sobremanera que muchos piensen que no es de aquí, pero es que no es de aquí del todo. Siempre ha pertenecido un poco a una tradición británica, esa es la verdad. Incluso cuando habla de su isla lo hace un poco en ese tono shakespeariano, ¿no? Donde los duendes y los trasgos y los faunos y los pugs cabrones hacen nudos de amor alrededor de tu cuello mientras te echas una siesta. Semiótica nuclear es sin duda su libro más maduro, un libro que concluye no solo una larga etapa de su autor, casi me atrevería a decir que es un hasta aquí general, un libro que clausura una manera de hacer las cosas y de enfrentarlas, un libro que recoge toda una fórmula métrica y lírica, toda una nostalgia epocal, que se publica en la gran editorial negra y visionaria y que lo hace en el cenit de la incertidumbre, en ese filo de la montaña desde el que antes se decía que no se sabía hacia qué lado se inclinaría un huevo, pero ahora hay que decir que no se sabe hacia qué lado se van a despeñar los 270 putos montañistas que ayer hicieron cumbre en el Everest. Ben Clark es un síntoma, justo en un momento en el que todos quieren ser la causa. No sé si es bueno, no sé si es lo malo. Nadie tiene idea de qué va a pasar mañana. Hemos construido todo esto para cuando todo esté devastado, como la ley de ruinas de Albert Speer. Lo único que puedo decir es que hoy Javier y Carlos y Rafa y Víctor y Alejandro y Mariano y yo y todos acompañamos a nuestro amigo con el propósito de ayudarle a llevar la carga que supone alumbrar la supuesta planicie árida que se extiende ante nosotros. Y no solo lo hacemos con el mayor de los afectos, sino que nuestra aportación es definitivamente optimista, pues venimos en representación de nuestros hijos, Max y Darío, de 5 y 7 años, de Sandra, de 11, de Román, de 15, del propio Mariano, de 25. porque ellos serán los albaceas, en realidad, de todo lo nuclear, y serán ellos, como puñeteros gusiluz cargados de rayos gamma, los que iluminarán el nuevo mundo. Hay un poema que Javier y yo recitamos cada vez que nos emborrachamos, después de que Ben se haya ido a la cama, aún más borracho que nosotros, y creo que resume a la perfección esta presentación, y es la antesala de este Semiótica nuclear. Permitidme que os lo lea un momento. Dice así, se llama Difusión Simple, estaba... Bueno, eran... No, ni siquiera aparecieron los perros, ¿no? ¿Están los perros? Es extraño vivir.
pertenecer al reducido mundo en movimiento. Es extraño vivir y beber zumo sobre arenas doradas en septiembre, hablar con el objeto de tu amor, porque vive también a pesar de que sea algo improbable. Es extraño vivir y caminar tranquilo sobre la piel reseca de los muertos, no estar con ellos, no ser uno de ellos, ni siquiera pensarlos todo el rato. Los muertos son millones y uno solo, un cuerpo que se encoge, nada más. Es sencillo entender su podredumbre y el engranaje simple de su olvido, pero existir, estar, desafiar con tu sola presencia el gran ejército de la noche requiere un pensamiento abrumador, inútil, complicado. Y sin embargo, es fácil contentarse con esta extraña dicha que es saberse y descubrirse día a día en el reflejo. Celebrar las miserias, porque son cuando todo podría no ser más, y salir del tedioso mundo infame, armado con el don de estar cansado y dolorido. Ser, pertenecer al diminuto imperio del aliento. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Me recuerda mucho al momento en que llevamos aquí en Salamanca hace muchos años a Fernando Arrabal en Andas, en un acto peligrosísimo que él soportó estoicamente para ir a la Catedral Nueva y llamar a Dios, y se dio la vuelta y dijo: pero si yo pensaba que estaba caminando solo. Y bueno, para mí es muy emocionante que estéis todos aquí, es muy emocionante que esté a mi lado Javier Sedlecki, que no pensé que fuera a estar en esta mesa, y ha sido una sorpresa. Y muchísimas gracias también a Fabio de la Flor por este acompañamiento que dura más de 20 años, entre los cuales está también esta presentación. Bueno, gracias sobre todo también a Letras Corsarias, porque es el sitio donde yo creo que se presentan mis libros. Letras Corsarias durará muchos años, pero en el caso improbable de que yo estuviera en otro lado y presentara un libro, pues algo haríamos telemáticamente para que yo pudiera presentarlo también aquí en Letras Corsarias, que es el sitio al que yo me debo y al que agradezco siempre, ¿no? Voy a leer unos poemas, yo creo. Me voy a poner de pie, lo digo por los del Instagram, por si acaso se descuadra todo y solo se enfoca mi barriga, lo cual sería bastante terrible. Una barriga poética, buen poeta, pero barriga al fin y al cabo. Entonces, y quiero agradecer muchísimo la presencia de tantos amigos que han venido de lejos, que han viajado a otras ciudades y otros sitios, a los que, vamos, a que no iría nunca. Cuando estaba intentando confeccionar este libro, en los últimos años ya, cuando más o menos empecé a tener claro algunas ideas, que siempre es difícil con la poesía, hubo un momento en que quise tirar un poco de otros poetas, como uno siempre hace al escribir, y quise tirar de mi poeta favorito, que es un poeta que se llama Stephen Dunn. Fabio y yo, bueno, la editorial de Fabio Delirio publicó una traducción que hicimos Andrés Catalán y yo del premio Pulitzer suyo. Y en el año pasado, en 2005, quise tirar de algún poema de Stephen Dunn como para darme un poco de aliento, un poco de inspiración, algún plagio quizá, para ver si podía escribir, y descubrí que había muerto en el 2020. Y me sentí absolutamente indignado porque, al ser mi poeta favorito, ¿cómo me podía enterar yo que en el 2025 había muerto, ¿no? Y escribí esto. El poeta descubre que su poeta favorito lleva varios años muerto. Con una cita, obviamente, del propio Stephen Dunn, que dice: creo que seguiré describiendo las cosas para asegurarme de que en verdad han sucedido. Si quieres saber el precio, Alejandro, del libro, no te cortes, no pasa nada por interrumpir el poema con tu ¿Te ha parecido caro? ¿Te ha parecido caro? ¿Te lo vas a llevar? No será el tuyo. Bueno, el poeta descubre que su poeta favorito lleva varios años muerto.
El otro día en clase hablé de ti. Dije, no solo vive, sino que escribe aún. Y un cálido silencio aleteó en el aula, y te vi, sentado en el despacho, dormido en un jardín, abriendo un chardonnay, pensando en escribir o en posponerlo. Pero llevabas muerto varios años y yo no lo sabía. Así aprendí que no sucede nada si no lo hemos leído en un poema. Hay pájaros que vuelan sobre los altos riscos porque lo dice el verso que acabo de escribir. Y más allá del vidrio revestido de escarcha, puede brillar un día de estío incomparable si acudo a aquel soneto. Pero también ocurre que una pareja joven se divorcia si vuelvo a tu poema, Der Divorce. No ellos, ni siquiera con los mejores prismáticos en el día más claro podría haberlo visto venir. Hoy no puedo evitar una sospecha. En tu poema aún había amor. Había todavía madrugadas de risas y vinos cómplices. En tu poema aún, en tu poema siempre. Por eso lo escribiste. Como un memento mori de Hans Holbein, o justo lo contrario. No hay ángulo que sirva para ver un divorcio. ¿Y qué has estado haciendo en estos años en los que, como el gato, vivías en mi mente mientras estabas muerto para el mundo? ¿Acaso regresaste a la pensión de Cádiz, donde un burdo telegrama asesinó a tu padre? Paseabas tranquilo y sin pesetas, lejos de todo y cerca de tus sueños. Tu padre contemplaba con tus ojos los dorados fulgentes de la cúpula y el telegrama dijo que llevabas ya varios días charlando con un muerto en tu cabeza, buscando una manera de pediros perdón. En tu cabeza aún, en tu cabeza siempre. En la tumba, la necesidad de nuestros padres por nosotros es pura. Están perdidos sin nosotros. ¿Su luna de miel en La Habana existe o no? Podemos decidir hacerlos felices. Yo también seguiré describiendo las cosas, pero si yo escribiera que estás vivo, tú nunca volverías al poema. Hoy llegó tu obituario a mi escritorio, con años de demora que recuerdan a los tiempos antiguos de bandidos armados y asaltos al correo. Pero hoy llegó el mensaje y te has muerto ante mí todos los días en los que fui dichoso en estos años. Solamente en letras corsarias me pongo nervioso. Y eso no creo que sea bueno, pero algo bueno es. Bueno, este libro Semiótica Nuclear, reflexiona sobre cómo comunicar a una generación, que ni siquiera es una generación, es un futuro lejanísimo, dentro de miles de años, el peligro de los residuos radiactivos. Es un poemario que habla en el fondo de la comunicación, ¿no? ¿Cómo podemos comunicarnos? Y al principio del poemario hay un poema que un poco establece las bases de esta problemática, que se llama 1981, y es el año en que esta comisión estadounidense llamada The Human Task Interference Force, que es básicamente un grupo de trabajo con antropólogos, lingüistas, artistas y diferentes personas, intentan poner en común cómo podría ser el mensaje, cómo podría ser la manera de comunicar el peligro de los residuos radiactivos a gente que viva dentro de 10.000 años, ¿no? Y si acaso es posible. Tenemos que poder comunicarnos, hablar, y que vosotros entendáis este mensaje oscuro que ha viajado de lejos, desde aquí, sorteando los siglos de aluminio, tantos milenios raros de un silencio que ocupó las praderas y los bosques, cuando los elefantes regresaron y se extinguieron todas las tortugas. No había científicos, tampoco quedaban en la tierra ecologistas. Milenios
en que apenas un puñado de humanos se hizo fuerte en la desesperanza y en la caza. Y entre ellos ya nadie conocía la fórmula del bronce, y ninguno sabía qué era un caleidoscopio ni un puente atirantado, y nadie recordaba las ciudades ni el sonido excitante de la lluvia chocando contra el zinc. Tenemos que poder comunicar un mensaje. Peligro, no tocar. La advertencia infantil de nuestras madres hirviendo leche. No te acerques, niño, aquí no hay nada para ti. Cuidado, vete, márchate lejos, a los montes nevados, a la costa dulce y blanca, donde las caracolas son legión. ¿Existe aún la nieve en vuestro mundo? Y las olas sacuden las promesas vacías del pasado. Tenemos que poder decir que aquí dejamos enterrada la ponzoña y que su furia dura 10.000 años. Tenemos que crear un nuevo código. De algún modo tenemos que advertiros. Y dentro de esta idea de la comunicación, también hay una idea de para qué, ¿no? Si todo va a acabar en nada, si todo lo que hacemos, todos estos libros, nuestra arquitectura, nuestras obras de arte, nuestro idioma, acabará en nada, ¿qué sentido tiene, no? Y yo no le he encontrado un sentido, esa es la verdad, pero creo que quizá hay algo interesante en perseguir, perdurar. Vida media. Hay una muerte en todo lo que amamos, una pequeña pérdida que duerme en cada objeto, en cada nueva voz, que asoma entre tinieblas y nos pide algo, o nos pregunta si hay algo que querríamos decir. Hay una muerte en todo, en el acero sólido del tren, y en la piel de las manos y en las flores muertas habita allí. Una muerte sencilla e inevitable, que se lleva sin prisa las pequeñas esperanzas, la suerte y el dolor. Nos empuja día a día con su sola certeza de que nadie sabe cómo, ni cuándo, y qué más da. Las civilizaciones y sus piedras jamás se amilanaron ante ella. Los poetas y los apicultores se afanaron igual en sus trabajos. En el fondo hay un problema que se plantea en todo el libro, que es el problema de la esperanza, ¿no? Creo que en el fondo el Human Task Interference Force, el grupo de trabajo que intenta imaginar la comunicación del futuro, en el fondo están imaginando la esperanza, ¿no? Están imaginando de qué manera vamos a poder comunicar a las generaciones lejanísimas, impensables, porque piensan que algo va a perdurar, ¿no? Y quizá no perdura nada. Y en este libro hay la esperanza aparece muchas veces, pero no como un personaje o como una figura buena, sino como una figura quizá incluso tentadora y dura, ¿no? Esto lo escribí en Estepona, en la biblioteca que regenta Alejandro Simón Partal, cuando no hace ping con la cosa antes de... en la Biblioteca Culturas Contemporáneas, se llama Estrellas en el invierno nuclear. En una noche oscura entré en el mar de mi infancia con miedo a mis ideas. Y las cálidas olas me hablaron de mi cuerpo suspendido entre el recuerdo exacto del sol fiero y el frío de esta edad de consultorios. He amado en estas aguas, orientándome con la estrella polar de una ilusión. ¿Qué ha sido de su luz? ¿Y por qué hay veces en que aún me parece vislumbrarla? ¿Qué tal lo lleváis? ¿Bien? Como ya sabéis, mis poemarios siempre son alegres. Cuando hace unos años presentamos aquí Demonios, que luego tuvo tan
tan buena suerte y tantas cosas buenas, que yo creo que fue por presentarlo aquí en Letras. Ya veis que no, que soy la monda. Es un libro que también bebe mucho de este mundo documental. Es un mundo que tanto a Javier Selecki como a Fabio nos gusta mucho. Es un mundo que tiene que ver con Werner Herzog, que tiene que ver con el documental emocional, la idea de lo duro en el fondo, ¿no? Y de Werner Herzog hay un libro maravilloso publicado en Gallonero que se llama Del caminar sobre hielo, en el que Werner Herzog, ante la enfermedad incurable de una amiga, decide caminar desde un punto de Alemania hasta París para poder curarla, ¿no? Y yo en Ibiza, con una distancia mucho menor, intenté realizar el mismo ejercicio, que es un ejercicio espiritual, claro, de intentar salvar a una amiga que no tenía salvación, desgraciadamente, caminando pues unos 4 kilómetros o algo así. Que ya estaría. La amistad. Pobrecita. Para Nora Alberti Memoria en esto, que es Del caminar sobre el asfalto, con una cita de ese libro de Werner Herzog que lo resume perfectamente. Dice: tomé el camino más directo a París, firmemente convencido de que si iba a verla a pie, ella seguiría con vida. Para poder salvarte, decidí caminar desde el pueblo a la casa. La idea era robada, claro, Herzog de nuevo, aunque tampoco creo que fuera suya. Fui del pueblo a la casa por el asfalto liso, pensando que mis pasos serían una ofrenda valiosa para un dios, o quizá para el cuerpo que te está desahuciando. Toma, 1000 pasos, 12.000 pasos, 30.000 voces que me recuerdan que ya no soy tan joven y que peso muchísimo, y que el tiempo ya ha pasado y que por eso tú te estás muriendo, amiga, porque los años pasan y todos nos morimos así, sin poesía, sin que nadie camine por una carretera para poder salvarnos, porque como sabía Werner Herzog, no sirve para nada. Pero puede que sirva si llego a tiempo para describirte la escena, mi cuerpo caminando mientras el aire llena los espacios que quedan detrás, en los lugares que ahora configuran todo lo que es pasado. Y yo avanzo fuerte pensando en un milagro o en contarte lo mucho que me ha costado hacerlo y que te rías mucho de esta hazaña insultante y que en tu risa sigas viviendo todavía. Los 4 kilómetros fueron mucho más difíciles que el poema, os lo aseguro. Bueno, me gustaría leer un par de cosas más y luego, pues, si alguien tiene alguna pregunta o si Fabio se ha preparado 2 o 3 preguntas buenísimas. Hay esta idea de que tanto nos gusta de las ruinas, ¿no? Esta idea de Albert Speer. La idea de que las ruinas en verdad son, ¿no? Hay que pensar siempre en las ruinas como la proyección del futuro. Y esto se llama así, las ruinas. Una noche llegué hasta las ruinas de nuestro amor. No sé qué impulso me hizo ir, pero me descubrí delante de la puerta destrozada a patadas, pisando vidrios rotos en el suelo. Y entré. Como un extraterrestre caminé por los cuartos, las paredes cubiertas de grafiti, los restos de una hoguera, un penetrante olor a orina y podredumbre. Aquí estaba el palacio del reino que fue nuestro. Teníamos aquí la biblioteca. Desde este ventanal, cegado y con tabiques, mirábamos las flores del jardín donde un niño podría haber reído.
Y un poco en la línea del libro, porque de vez en cuando hay que volver al leitmotiv, al título, ¿no? Uno no puede ponerle el título al libro y quedarse tan pancho. Hay que dotarlo de cierta coherencia. Hay un poema que está inspirado en La melancolía del cyborg de Fernando Broncano, ¿no? Que seguro que nos hubiera acompañado aquí si pudiera, y a quien abrazamos desde aquí. Se llama Arte Poética, es una especie de resumen de todo lo que puede expresar este libro, y que arranca con una pequeña cita de precisamente La melancolía del cyborg de Fernando Broncano, que dice: fuimos cyborgs ya al ser creados del barro, y lo seguimos siendo cuando somos creados por electrones que atraviesan las bandas de los semiconductores. ¿Y si los herederos no son seres humanos? ¿Y si el último mensaje, si el último poema no es leído por ojos temblorosos? Voy a poner mejor por unos ojos húmedos. Sino por los sensores de un robot, ¿qué importa? A los pintores que supieron afanar un crepúsculo a Venecia, etc., y a todas las almas que han creado de la nada un poco de belleza y bla, bla, bla. A nosotros, mortales, que durante milenios y milenios no hemos pensado más que nuestra estirpe, no ha de correspondernos en rigor construir sus deseos de silicio, plantar en sus circuitos la inquietud. Si hicimos tantos templos, tantos cuadros, si hicimos tantas músicas y tanta poesía, fue también la manera de vencer a las máquinas, a pesar de sabernos derrotados. Fue también la manera que tuvimos de garantizar su melancolía. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Mariano. Enhorabuena, primero de todo. Y quería preguntarte por la figura del traductor. Cuando todos leemos el libro no hay una reivindicación de la figura del traductor, de la traductora. Y ahora que leías un poema sobre cyborgs, no solo el traductor como ese sujeto que quizás puede estar ahora mismo eligiendo que se queda, que se va, y tú como traductor en tiempos de inteligencia artificial, y que quizás traduciendo algo que en un futuro pueda recibir un cyborg o un humanoide. Muchas gracias, Mariano, por esta pregunta que no estaba preparada para nada. La figura de los traductores, ¿no? Está dentro del libro, se reivindica en todos los sitios, porque aparte de una creencia personal y un empeño personal en que los traductores y las traductoras realmente han permitido y seguirán permitiendo hasta cierto punto que todo lo que somos continúe, era una de las cuestiones que más importaba a este grupo de pensamiento, a este think tank de Human Task Interference Force, que era de qué manera podemos garantizar la traducción, ¿no? Se pensó en muchas historias, como por ejemplo la posibilidad de hacer grandes losas donde cada 100 años se tradujera el texto de peligro, aquí hay residuos nucleares, ¿no? Se intentaron muchas fórmulas y ninguna fórmula terminó de cuajar, pero lo que sí que sabía es que la traducción sería importante, ¿no? La traducción sería fundamental, ¿no? Aquí en el libro hay hay varios poemas que hablan de la traducción y se habla, de hecho los textos originales aparecen todos en traducción, ¿no? Hay un texto, hay un fragmento del poema Ozymandias que está en una traducción de Leopoldo Parero. No he puesto nada en original porque quería precisamente que hubiera esa figura de la traducción, ¿no? Dos pequeños poemas, el segundo mucho más importante que el primero. El primero se llama Speaking to the Future, que es un artículo que habla de esto, de este tema, y dice: a pesar de que siempre ha sido así, desde las peripecias del despótico rey de Uruk, Gilgamesh,
pasando por Homero, o los Homeros, y por Cervantes, Shakespeare, y también por estas advertencias en inglés que hablan de los peligros que se esconden. Solemos olvidar que nuestro mundo se ha podido salvar y ha de salvarse gracias a las personas que traducen. Y el otro pequeño poema, para mí quizá uno de los más importantes del libro, está dedicado a Antonio Rivero Tarabillo y dice: y nadie sabe. Cuando muere en el mar un pulpo viejo, el mar se mueve un poco y nadie sabe a dónde va ni a dónde hay que llorarlo. Cuando cae un soldado en la batalla, crecen los crisantemos y la lluvia sabe muy bien a dónde fue a parar. Cuando se estampa un pájaro en el suelo, los nombres de los niños no sirven para nada bajo las ramas mudas de los parques. Cuando vencido, apaga su luz el traductor. Su sombra se disuelve entre las sábanas y nadie sabe cuál será la lengua que habrá de usarse para despertar. No penséis que cada pregunta va a venir enseguida de 2 o 3 poemas. Por lo tanto, puede ser, habrá preguntas que serán respondidas de manera breve y exacta. Bueno, pues entonces... Esto no es siquiera una pregunta, simplemente para obtener consistencia y afirmación, y es a la idea y a la conclusión a la que hemos llegado tras numerosas noches, que es la idea de que la naturaleza es lo suficientemente violenta como para advertirnos, ¿no?, ya de lo que, al fin y al cabo, lo radiactivo es bastante natural, por decirlo así, ¿no?, a pesar de que nosotros lo enriquecemos, pero esa idea que también parte de Herzog, ¿no?, que es la de Timothy Treadwell en Grizzly Man, ¿no?, el momento en el que el momento en el que el documental cobra sentido es cuando el propio Timothy Treadwell se va de plano, porque lo que quiere luego es montar, y entonces tiene que irse muy lejos, y de repente hay como 5 minutos, ¿no?, donde se queda el plano, donde los árboles están mecidos por un viento, ¿no?, bruto, y que están en realidad ya advirtiendo a la tragedia y advirtiéndole a Timothy Treadwell que no es de allí, que no pertenece a nada, ¿no? Y en realidad esta idea de que en realidad lo que la semiótica nuclear lo que está intentando decir es alejaos de la propia naturaleza, ¿no? Y ya va a ser la propia naturaleza la que se lo recuerde, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en todo el libro la naturaleza, sobre todo como paisaje, al principio aparece como lo que va a perdurar, ¿no?, lo que va a quedarse ahí, ¿no?, y todo lo anterior quedará difuminado, ¿no? Hay un poema que habla de un personaje que está sentado justo en el lugar que hubiera sido la zona cero de las Torres Gemelas, posiblemente dentro de milenios, ¿no?, y es una pradera y no queda ni rastro ni del cemento, ni del acero, ni de nada, y no sabe nada de todo ese pasado, salvo por una especie de leyenda que ya se ha transfigurado y en vez de 2 torres son 2 colmillos de elefante, ¿no? Y lo está mirando todo con una paz absoluta, ¿no? Y lo que viene a reflexionar es: esa naturaleza permanecerá y todo el dolor o toda la alegría o todo el amor acabará en nada, ¿no? Y a la vez el poemario propone en varios lugares esa naturaleza como una naturaleza doméstica, porque hay varios poemas que en vez de hablar de esa pradera o esa jungla o ese lugar que podría existir dentro de siglos o milenios, hablan de la naturaleza que nos acompaña, que son estas plantas domésticas, ¿no?, y de la permanencia de las plantas, ¿no? Hay un pequeño poema en que, igual que la esperanza, se habla precisamente de la rabia que puede dar
volver a casa, ¿no? Yo estoy siempre fuera de casa, como ha dicho antes Fabio, yo vivo pegado al coche, y hay veces que regreso a mi casa después de quizá un mes y las 4 o 5 plantas que tengo, en vez de haberse muerto, pues están mejor que nunca, ¿no? Y están floreciendo, y tengo un Arturium que cada vez me saluda con una flor nueva, y yo en este afán de vida y en este exceso de perseverancia veo algo profundamente insultante, ¿no? Algo terrible, ¿no? Y pensando un poco en el gran poema este de Gil de Viedma, ¿no? Lo titulé De la excesiva intimidad, y dice así: hoy noble servidumbre de cuidar a las plantas en un apartamento sin cargas y sin hijos, cuando nada sucumbe a la sequía ni a toda la indolencia de los viajes, cuando sucede todo lo contrario. El hogar te recibe con 2 flores nuevas, con 2 brotes de esperanza, ya sea abril o mayo, y en invierno también. Menudo traje. Nada muere en este apartamento donde vives el perfecto silencio vegetal, sin entender tu don para el cuidado. Nada muere a pesar de tanta muerte, a pesar del dolor que en ti germina. Iracundo en la calle, machacas los hierbajos que crecen en las grietas. Mientras tanto, en la quietud espesa de tu casa, las plantas te corrigen los poemas de amor. Ya está. Bueno, pues creo que vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Si alguien quiere algún libro devaluado con mi firma, pues lo voy a hacer con muchísimo gusto. Gracias una vez más a Jerzy Lecky, artífice de casi todo lo bueno que tiene el poemario, que es el orden, más que los poemas, y a Fabio por todas sus lecturas y todos sus consejos y toda su compañía. Como dijo en Ibiza hace un par de años el recientemente desaparecido Tony Marí, gran editor de Tusquets, que vino a hacer una lectura en Ibiza y acabó diciendo: quiero agradecer especialmente la presencia de los poetas y de los amigos poetas que han llegado, también lo quiero agradecer, pero sobre todo me he sentido y me siento muy acompañado, que es algo impagable, y quiero dedicar esta lectura a Afrodita. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver cómo que vaya muy bien. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Pues sí, bueno, a mí fue un impacto porque, bueno, incluso me había cambiado con él y dije, ¿cómo puede ser que casi 5 años muerto, ¿no? Que no me había enterado de esto, ¿no? Que todo, perdón, las fotos siempre son fotos sí, claro, qué bueno. ¿Qué poema era? Ah, sí. Oye, pues bienvenidos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, sí, qué bien. Qué bueno, Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Espero que te guste y nada, espero que no desmerezca a los otros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verte. Manuel, gracias. Un placer. Bueno, buenas noches. Chao, chao.